quedamos con una voz. Escuchamos todas. Abrí vos también el juego. Escuchá las campanas. Reprogramate y volvé a pensar, por las dudas, una y otra vez. Escuchá. Entrevista en Bonito Cuelgue. Tercer bloque de Bonito Cuelgue. Estamos acá en sindialradio.com.ar y tenemos la entrevista, en este caso puntual, con Ignacio Lavacchi, es politólogo, docente e investigador en el programa de estudios para América Latina de la Universidad Católica Argentina, acerca de una gran nota que escribió que nos gustó mucho en Bastión Digital. Siempre solemos recomendar las notas de este sitio acerca de a quién votarían los holdouts, lo que podemos llamar como fondos buitres o esa cuestión que aparece en los medios de comunicación y que bueno, tiene una visión muy interesante y que lo queremos escuchar en el programa. Ignacio, te saluda Adrián Pertoldi, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, en primer lugar, felicitaciones por la nota. La verdad que está bueno, es una vuelta de tuerca. Me parece que también genera cierta polémica y está bueno también darse a difundir y también conocer lo que planteas, Ignacio. Vos en la premisa fundamental es que los holdouts votarían a Scioli y no a Macri o a Massa. Me gustaría que profundizaras un poquito, al menos, acerca de tu opinión. Sí, cómo no. A ver, la cuestión es la siguiente, ¿no? El mercado tiene, o la percepción es que Macri es el candidato del mercado y que por ende se asume que él iría a arreglar primero con los holdouts y que por eso los holdouts preferirían un gobierno de Macri antes que uno de Scioli, ¿no? Ahora, la cuestión es que, dado lo que venimos escuchando de parte de Scioli, es que él dice que no va a levantar los controles cambiarios y teniendo en cuenta la situación en materia de reservas que tiene la Argentina, no levantar el cepo implica que uno va a necesitar una buena dosis de financiamiento externo. Para conseguirlo, eso implica tener que ir a pedir, tener que recuperar acceso al mercado y para eso hay que pasar sí o sí, yo diría que por un arreglo por los holdouts. Entonces, Scioli estaría más urgido de ir a buscar un acuerdo. Segundo, es que cualquier acuerdo con los holdouts involucra al Congreso y Scioli va a tener más chances de tener aval del Congreso para un arreglo que Macri, ¿no? Porque Scioli va a tener más, va a estar cerca de la mayoría en la Cámara de Diputados y va a tener, al menos el Frente para la Victoria PJ, va a tener una mayoría clara en la Cámara de Senadores. En ese sentido, Scioli tendría más chances para refrendar dentro del Congreso, para que el Congreso le dé carta blanca para negociar, ¿sí?, en comparación a Macri o Massa, que tendrían bloques legislativos mucho más pequeños. A ver, en la Cámara de Diputados, si la coalición electoral Cambiemos se transforma en una coalición de gobierno, en una coalición legislativa, estarían arañando tal vez, digamos, con un pensamiento optimista la mayoría absoluta, y en el Senado no, en el Senado del PJ mantendría su tradicional predominio. Sí, Ignacio, es importante porque das una vuelta de tuerca, a mi entender, me parece que estás en lo acertado, porque también en la opinión pública lo que se genera en el caso puntual de los holdouts y el caso de Griesa, la frase de Macri, bueno, hay que ir con Griesa y negociar y lo que diga hay que pagar. Sí, a ver, eso fue una postura. A ver, Macri es un dirigente de la oposición y tenía que contrastar con la percepción del gobierno, ¿sí? Ahora, la realidad es que, supongamos que Macri gana, él no tendría margen para ir y decirles a los holdouts, les reconozco, para los que ganaron el juicio de la Paripasu, les reconozco la sentencia que les dio el juez Griesa y que fue avalada por instancias superiores en la justicia de los Estados Unidos, porque sencillamente no tendría apoyo interno para ello, ¿no? Entonces se vería obligado, independientemente de lo que él piense sobre lo que hay que hacer, a negociar en términos más duros. En cambio, Scioli podría ir y reconocerles, yo no digo el 100% de lo que reclaman los holdouts, pero algo que se acerque más, sabiendo que tal vez el peronismo, con esa flexibilidad ideológica que tiene y esa capacidad de adaptar el discurso a la realidad, lo apoya. Buenas tardes, Ignacio. Iván Alexis Nordi te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Quiero consultarte al respecto de la negociación con los buitres y de los posibles candidatos a presidente, en particular entre Macri y Scioli, que vos decís que Macri tendría las intenciones, pero no el apoyo para hacerlo, y que Scioli se vería urgido, aunque no tenga tantas intenciones. Básicamente, este es tu razonamiento, ¿verdad? Sí, te agregaría un punto, ¿no? Decime. Que es que si Macri logra realmente generar entusiasmo del mercado, eso, sabiendo que los holdouts, no todos los holdouts son buitres, agregaría eso, ¿no? Buitre es el que compra deuda que está defaulteada para litigar y esperar hasta el último momento para negociar. Por ahí holdout es alguien que no aceptó los términos anteriores, pero que no está, que no hace ese cálculo, ¿no? Pero básicamente, Macri, si lleva a una suba de los activos financieros de la Argentina, por el entusiasmo que genere un eventual gobierno de él en la comunidad financiera, también haría que el valor de lo que probablemente le ofrezca a cambio a los holdouts sea más alto, y entonces pueda pensar en una quita un poco más alta, ¿no? Está bien. Respecto a las perspectivas de Scioli, ¿crees que en ese caso sí tendría el apoyo interno? Porque vos manifestaste que Macri tendría que negociar en términos más duros por no tener el apoyo interno como para hacerlo. En cambio, hacerlo me refiero a dar más flexibilidad a los holdouts. ¿Crees que Scioli sí lo tendría en caso de ganar? A ver, en principio yo pensaría que sí, o por lo menos que tendría más apoyo que Macri. Te lo pregunto porque... Obviamente, sí, yo entiendo. Obviamente uno no puede dar por sentado que todo el Frente para la Victoria va a apoyar a Scioli, porque está toda la cuestión de quién va a ser el líder del peronismo, ¿no? Si va a ser Scioli, si va a ser Cristina, y en qué medida los legisladores que responden a Cristina van a avalar algo así. Incluso teniendo en cuenta eso, son más los legisladores que va a tener Scioli. Y por otro lado, yo agregaría algo, ¿no? Supongamos que los 30 o 40 legisladores que tenga la Cámpora, ¿sí?, se resisten a apoyar algo así. La realidad es que los legisladores de la oposición que vienen sosteniendo que hay que llegar a un acuerdo con los holdouts y terminar con el capítulo del default, eventualmente lo podrían ayudar a Scioli a pasar esto. Y por otro lado, en el Senado, donde los senadores responden más a los intereses de los gobernadores, probablemente ahí hay menos presencia del kirchnerismo duro, ahí Scioli tendría más chances también. Estamos dialogando con Ignacio Lavaki, politólogo, docente e investigador en el programa de Estudios para América Latina de la Universidad Católica Argentina. Ignacio, te saco un poquito el tema de la nota, y en la semana también se habló de el no de Scioli a debatir. Quería saber tu opinión con respecto a los debates presidenciales, si repercuten realmente en las elecciones o si es algo de un microclima nada más, y qué te pareció el no de Scioli a debatir. Sí, yo en principio diría que a mí me gustaría que hubiera debates. No ha habido ningún debate presidencial en la Argentina, y me parece que sería algo que ayudaría mucho a la cultura cívica de este país, que los candidatos intercambiaran, ¿sí?, sus ideas en una discusión abierta, por lo menos para que la ciudadanía que esté interesada en saber pueda enterarse qué piensa en distintos temas y ver quién parece más apto para gobernar. Eso en principio. Sobre si va a pagar un costo, yo diría que mi intuición es que no va a pagar un costo muy alto Scioli por no ir a debatir. La experiencia pasada muestra eso. No veo que la ciudadanía esté muy interesada en la política, ¿sí? El hecho de que no haya ningún programa de aire político, salvo un par, sí, no voy a dar los nombres, pero que más bien parecen apuntar a una suerte de política espectáculo, ¿sí? Pero que no son realmente programas políticos, como por ahí, si uno mira 20 años atrás, tenía Tiempo Nuevo, Hora Clave, o incluso algunos más, o Fuego Cruzado, y podría seguir con otros nombres de programas que ya no están en el aire. Y entonces, si la ciudadanía se interesa en la política, si en los medios, es más cuando aparece el espectáculo, ¿no? Esta cosa que parecen más como los intercambios que uno puede ver entre los jurados del Bailando. Entonces, no creo que la
decisión de no ir al debate le cueste una pérdida de apoyo electoral a Scioli. Tal vez le puede impedir crecer entre ciertas franjas del electorado independiente que le parece importante esa cuestión más cívico-republicana. Ignacio, te saco otro de los temas también que bueno, hablamos mucho de Macri y de Scioli, pero también está la figura de Sergio Massa. Siento que con lo que pasó con el caso de Niembro y también lo que, bueno, obviamente de estas chicanas que hay entre el Frente para la Victoria, el PRO, me parece que la figura de Massa, de una caída abrupta en 2014, va tomando fuerza en esta idea de un porcentaje de la población, en mi entender, un 30, es difícil a veces hacer números, pero que es un anti-kirchnerismo furioso. ¿Sentís que ese porcentaje se puede dejar a Macri y volcarse sobre Sergio Massa, o cómo lo ves vos eso? A ver, si yo miro las últimas encuestas y saco un promedio, lo que veo es que hay un 40-30-20, ¿no? Más bien creo que la virtud de Massa es que ha conseguido defender lo que tenía, ¿sí? Retuvo los votos propios y los de la Sota, y entonces eso lo que impide es que Macri crezca. Bien. Sí, Iván. Por ahora no le está alcanzando para llegar al balotaje, ¿no? Sí. A Massa decís. Exactamente. Y respecto a la posibilidad de que gane en primera vuelta Daniel Scioli, ¿cómo lo ves? A ver... Porque justo dijiste 40-30, estamos ahí pegando el palo. Justamente, ahí está el tema, ¿no? Es muy difícil decir si va a haber primero o segunda vuelta, si va a haber triunfo en primera vuelta o si va a haber segunda vuelta, porque estamos operando sobre el límite, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Las encuestas tienen un margen de error que normalmente va entre 2 y 3 puntos, con lo cual podría ser que el 40 es en realidad 37 y el 30 es 33, o que el 30 es 27 y el 40 es 43. Con lo cual es muy difícil ser tajante en la cuestión. Ahora, y lo vuelve, yo diría, lo puede llegar a tornar problemático por los precedentes en algunas elecciones provinciales, ¿no? Diferencias tan mínimas con los problemas que hemos visto en los escrutinios provisorios. Pero hoy uno pensaría que, digamos, tal vez hay una ligera mayor probabilidad de que se defina en primera vuelta, pero falta un mes de campaña, es el mes en el que vamos a tener de vuelta la propaganda, la publicidad de los candidatos en los medios. Estamos hablando de que tal vez una modificación de 2 puntos puede hacer la diferencia de todo, ¿no? Claro. Respecto a la posibilidad de una segunda vuelta, naturalmente entre Scioli y Macri, teniendo en cuenta que sería ahí apenas de la primera vuelta del triunfo de Scioli, es decir, teniendo en cuenta un 39-31 o un 41-33, algo así, ¿cómo ves las perspectivas para la segunda vuelta? A ver, yo diría que todo depende mucho de cómo sea el resultado de la primera vuelta, ¿no? Lo que yo escribí también en Bastión un artículo sobre segundas vueltas y me fijé qué era lo más frecuente en elecciones presidenciales y subnacionales en América Latina y Europa. La realidad es que la reversión del resultado de la primera vuelta es algo poco frecuente, ocurre en 1/3 de los casos. Y cuando la diferencia es superior a 7 puntos, es mucho más improbable que ocurra, ¿sí? De hecho, en elecciones presidenciales latinoamericanas no hay ningún caso en que alguien que haya salido segundo en la primera vuelta y que haya estado 7 puntos debajo del primero lo haya dado vuelta, ¿sí? Ignacio, te hago la última pregunta y agradeciéndote el contacto, la verdad que muy esclarecedor tus palabras. Tiene que ver, vos sos un estudioso lo que pasa en América Latina. En el caso puntual de Macri, de Scioli y de Massa, a grandes rasgos y en forma breve te pido, ¿qué podemos esperar en términos de relaciones con América Latina con estos 3 candidatos? A ver, yo diría que no veo grandes cambios en ejes fundamentales como puede ser la relación con Brasil, ¿sí? O sea, los 3 priorizan el tema de Brasil como una relación estratégica. Sí, por ahí hay más chance de cambio con Macri y Massa por ser de la oposición, en que haya alguna ligera modificación en la postura respecto de Venezuela, pero tampoco esperaría un cambio brusco. ¿En el caso de Mercosur? En el caso del Mercosur, a ver, el Mercosur
mi opinión es un poco fuerte en estos temas, ¿no? Pero yo creo que el Mercosur es un bloque que está en estado vegetativo desde enero del 99. O sea, básicamente hace casi 16 años que el Mercosur no muestra progresos. Desde que Brasil devaluó el real y terminó con la armonía en términos macroeconómicos que había entre Argentina y Brasil, el Mercosur flota en medio de una crisis, ¿sí? No hay progreso. Cada tanto tenemos, cada 6 meses tenemos una cumbre de presidentes que periódicamente relanzan el Mercosur y la verdad que no hay avances concretos. El otro día un economista había publicado un dato bastante interesante para mí, que es que el porcentaje que para Argentina representa el comercio con Brasil es el más bajo desde la creación del Mercosur y viceversa, ¿sí? Claro. O sea, con lo cual yo diría que tal vez haya un mayor intento de replantear las reglas del Mercosur de parte de algún gobierno opositor, pero es difícil hacerlo en la práctica porque, los dos países están atravesando un momento bastante crítico y en esos momentos es difícil redefinir reglas y progresar, ¿no? Pero es más factible que haya algún intento más serio de redefinir algo en el Mercosur con un gobierno opositor que con un gobierno oficialista. Ignacio, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Un gran abrazo. No, un abrazo para ustedes. Bien.